Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí en tu Qué casa. bueno, qué bueno. Hay que mantenerse, Jesús, en las medidas, en todo lo que recomiendan para evitar contagios. Y bueno, hablando de Exacto. contagios, la semana pasada se generó un caso, fue en otro estado de la República, pero que las consecuencias y el tema viene a refrescar todo este asunto que se está viviendo en materia legal justamente con la pandemia. Recordarás, Jesús, que hace pues algunas semanas hablábamos de la discriminación a los médicos, de lo que podría ser un delito y de la intención también de castigar esas actitudes porque los médicos pues son los que están dicen, en la primera línea combatiendo el COVID. Ahora este Sí, caso claro. que ocurrió en Chiapas, pues llama mucho la atención porque también obliga a ver el tema desde el punto de vista jurídico. Se dice que un médico de Chiapas, bueno, no se dice, ocurrió que allá en Chiapas hace unas semanas un médico fue detenido por abuso de autoridad. De acuerdo con las versiones periodísticas, él le habría pedido insumos al paciente, un paciente que tenía COVID. Finalmente el paciente fallece y su familia denuncia al médico. Parece que el paciente era un exdiputado. Esto generó que lo detuvieran primero y después lo metieran bajo arraigo domiciliario. Esto generó la protesta de los médicos que aseguran que se está criminalizando a estos profesionales de la salud. Y el tema es ese justamente. En principio, ¿qué ves en una situación como esta? ¿Los médicos pueden ser denunciados y por qué motivos? Sí, desde luego, Evaristo. En esas circunstancias que se ha conocido públicamente del médico de Chiapas, el delito por el que se persigue es el de abuso de autoridad porque era un servidor público y tratándose de la administración que él tenía a su mando o a su cargo, tenía ciertas obligaciones que debía cumplir y razón de eso, al parecer, se integró su investigación y ahorita el proceso que está llevando a cabo. Sin embargo, sí, los médicos tienen otro tipo de responsabilidades, no solamente administrativas o tratándose de funcionarios públicos, sino también como médicos, ellos tienen ciertas responsabilidades si no cumplen con lo que la legislación les exige. Principalmente es el abandono, la negación o la práctica indebida del servicio médico, que es lo que los lleva a ser sancionados de acuerdo a la legislación penal del Estado o de la Federación. Esto quiere decir que un médico que se niegue a atender a un paciente o darle seguimiento en el tratamiento puede ser entonces acusado de algo. Sí, desde luego, tratándose de la legislación del Estado de Morelos, el que se niegue a atender a un paciente, abandone su tratamiento sin causa justificada, no recabe la autorización cuando se trata de práctica de alguna intervención quirúrgica, cuando sean intervenciones quirúrgicas innecesarias, simule la práctica de una intervención quirúrgica, se niegue a prestar asistencia a un enfermo en caso de urgencia notoria, certifique con falsedad que una persona tiene una enfermedad sin necesidad terapéutica ni consentimiento del paciente, altere el funcionamiento de algún órgano. Esas hipótesis las marca el Código Penal del Estado de Morelos y son sancionables desde 1 año a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multa. Esa circunstancia pues, se ve legislada en el Estado. Obviamente, si el médico incurriera en alguna de esas conductas, pues podría ser sancionado, de acuerdo al artículo 149 del Código Penal. Sí, corrigiendo, es de 2 años a 6 años de prisión para el caso de que incurran en una de estas conductas. Ahora es un asunto especializado, es un asunto pues requiere de conocimiento en caso de que un paciente pueda denunciar a un médico, a una enfermera, a alguien del sector salud, porque habría que primero confirmar esta situación. Entonces, ¿quién califica si se cometió el delito o no? Sí, desde luego, la gente en particular tiene el derecho de denunciar una conducta que considere sea indebida, pero sin embargo, tratándose de delitos, el Ministerio Público es el único facultado para investigar si se cometió o no. Aquí puede haber diferente tipo de responsabilidades por parte de un médico, la administrativa, la laboral, la civil y la más grave pues sería una cuestión de índole penal, pero sí está regulada su conducta en diferentes materias tratándose de el delito que pudiera cometer
por no atender a un paciente, pues es el Ministerio Público quien tendría que tener la facultad de perseguir o de investigar si el delito se ha cometido. Correcto. ¿Y qué tanta legislación hay en la materia? ¿Te has encontrado, has escuchado, has visto que existe, está todo cubierto, la ley respalda, atiende cualquier diferencia, cualquier señalamiento hacia los médicos? Sí, de hecho, la legislación federal y la legislación estatal consideran las conductas que deben asumir los médicos en cuanto a el ejercicio de su profesión para pues enfrentar esta. Sí está regulada las circunstancias. Desde luego, en este momento en el que estamos siendo invadidos por una pandemia, pues el médico está frente a una circunstancia más complicada por cuanto a que su deber es atender al paciente. Tratándose de una cuestión de esta naturaleza, el médico pues tiene la obligación de atender a las personas, ya sea trabajador de una institución pública o sea de forma particular. Ahí hay ciertas hipótesis que se deben tomar en consideración para excluir de responsabilidad ciertas cosas de los médicos, ciertas conductas de los médicos, tratándose de que el médico pues, no fuera el especialista para tratar cierta enfermedad, pues sí podía excluirse de atenderla, pero su obligación es canalizarla. Entonces, estos médicos están obligados a atender a un paciente siempre y cuando sea tu facultad o sea su especialidad el atender esa materia. Es decir, por decirte algo, un ejemplo, un pediatra que pudiera ser consultado por un paciente que padeciera del corazón o tuviera algún problema cardíaco, pues se entiende que su especialidad no pudiera ser tal vez el atender ese malestar o esa enfermedad, o esa urgencia médica, pero sí tiene que canalizar al paciente. El médico, pues como tal, es pues médico las 24 horas del día, tendrá que asumir la responsabilidad de la medicina en cuanto tenga una circunstancia de esa naturaleza, pero el canalizar cuando no son los especialistas es una forma de poder no atender al paciente, pero finalmente la legislación sí le exige que deba de asumir una responsabilidad como el canalizar esta, ¿no? Entonces, sí hay hipótesis que pudieran justificar la no atención de un paciente, pero también tenemos que tomar en cuenta pues que para que esto suceda tiene que ser primero su paciente, ¿no? Si no es su paciente, si no es una persona que ha estado en contacto con el médico, pues tampoco puede hacer una acusación de una omisión o acción que haya realizado ya que no sería su paciente. Pero si lo es, tiene la obligación de canalizarlo si no tiene la especialidad y de atenderlo si él tiene la capacidad para hacerlo. Interesante sin duda, Jesús, visto a la luz de la ley, porque estamos acostumbrados a que hay un problema con un médico, pues negligencia, ¿no? Ah, es negligencia médica. Pero no, evidentemente hay otro tipo de delitos y como dices, en este caso, el médico que trabajaba para una institución oficial es acusado de abuso de autoridad. Y bueno, también allá en Chiapas se da el debate que no corresponde, que la pena no es así, en fin, ya se entra en terrenos más detallados de la ley y no sé si la ley de allá sea igual a la de acá, entonces no pudiéramos hacer una comparativa, no lo sé, o no sé si sea una misma ley. El tema es de que sí hay legislación, de que tanto los pacientes como el personal médico pues tienen sus obligaciones y sus responsabilidades, ¿no? Y qué tan frecuente te encuentras con este tipo de casos, de cualquiera en que un médico sea denunciado. Sí, no son frecuentes. Comúnmente, tratándose de una circunstancia como esta, la no atención es lo que en este momento de COVID se ha puntualizado mucho porque pues el temor de cualquier profesionista tal vez sea tener contacto con una enfermedad que pudiera quitarle la vida. Sin embargo, los médicos tienen la responsabilidad de asumir la conducta de atención, dado que su propia profesión se les exige. Es el riesgo de la actividad de la profesión que ellos han elegido realizar. Por consecuencia, pues no se podría negar a prestar el auxilio para las personas que se encuentren siendo afectadas por una enfermedad.
circunstancias pues que no se dan al resto de muchas de las profesiones porque pues algunos se podrían negar a tomar o a asumir un caso en particular, pero entre los médicos sí se ven obligados a esas circunstancias. En este periodo pues más complicada dicha circunstancia, pues porque pone en riesgo la salud de los médicos o su seguridad o su vida, pero sin embargo no se puede negar. Se ha legislado al respecto en otros tiempos, en otros momentos en los que no existía la pandemia, pero en lo general abarca todas las conductas que pudieran señalarse a las autoridades médicas o a los médicos. Aquí en el caso particular del doctor de Chiapas, pues se entiende que se debe manejar circunstancias por separado, puesto que como servidor público al parecer se le está señalando haber cometido un delito en el ejercicio de esa función pública, no así de la cuestión de índole médica, ya que aunque los hechos se derivan de una atención médica, hubo un señalamiento por ahí que lo llevó a tener que enfrentar a la justicia por una responsabilidad administrativa. Entonces son circunstancias que se deben diferenciar. Pero en este caso de la medicina general, pues sí se entiende que los médicos están frente a la atención de la pandemia, por eso a lo mejor se dice que son los que están en la primera línea, porque finalmente sí deben atender a una persona que se encuentre en riesgo o de pedir auxilio o en alguna lesión que pudiera ser atendida por un médico, y el negarse pues lo llevaría a presentar cargos, tal vez. La ciudadanía tiene que denunciar y todo depende de una investigación que se pudiera hacer para poder decidir si es responsable o no. Tampoco la acusación simple pudiera dar el hecho de que sea sancionado por algún delito. Tiene que haber una investigación en la que se pueda determinar si cometió o no esa conducta, pero además en estas investigaciones pues infieren las opiniones de profesionistas de esa misma materia para poder definir si existió o no alguna omisión o acción que el médico haya realizado y que perjudicara o lo pusieron en la hipótesis de haber cometido un delito. Es decir, la investigación es necesaria, la intervención de una autoridad para poder llegar a una resolución, agotando las etapas de un procedimiento para respetar el debido proceso y sobre todo el derecho de inocencia, es necesario para que al final se pueda decidir si hubo o no responsabilidad de algún médico tomando actitudes como estas. Muy bien, pues ahí hemos revisado este asunto. Y por último, Jesús, bueno, de entrada sabemos que muchos médicos y enfermeras también que trabajan en instituciones públicas por su edad, porque eran de grupos vulnerables, pues no están trabajando. Nos enteramos de que les dieron esa consideración, y también había quienes pidieron no trabajar también por temor a contagiarse de COVID. Pero esta situación me lleva a, no sé si viste un video que estaba circulando en donde decían los médicos: oigan, ¿qué les parece si un día no los atendemos para que empiecen a utilizar cubrebocas? Nos podemos declarar en paro, no atenderlos, a ver si así la gente entiende y utiliza cubrebocas, se lava las manos, no sale de casa. ¿Esto es posible? Que de pronto los médicos puedan decir, no te vamos a atender porque están creciendo los contagios y esto no va a parar si tú no te cuidas. Si te cuidas, te atendemos. Si no te cuidas, no te atendemos. Ahí se puede configurar algún delito, o esto es factible. No, sí, efectivamente, no se puede negar, sí se puede configurar un delito. Si los médicos están en ejercicio de su profesión, en ejercicio de la medicina, no se pueden negar a prestar la asistencia a un enfermo en caso de urgencia notoria. Ellos no pueden tomar la decisión de negarse a atender, o esa hipótesis de no los atender para que usen su cubrebocas, pues entonces incurrirían en una conducta que se encuentra sancionada en el artículo 249 fracción quinta del Código Penal del Estado de Morelos, y es precisamente que se niegue a prestar asistencia a un enfermo. Entonces esa circunstancia pues los pondría en la hipótesis de sanción penal en la que incurran por esa conducta. Es muy diferente a lo que mencionabas de un médico que tuviera el riesgo y deba ser dispensada su atención, porque lo ponga en peligro por su estado de salud, tal vez.
eso se ha considerado también y se les ha permitido que no atiendan a pacientes con COVID. Yo lo mencionaba hace un momento, las responsabilidades de los médicos pueden ser derivadas de diferente rama del derecho, tratándose de las cuestiones del horario o de sus trabajos y la despensa que le han dado para no realizarlo es una responsabilidad de índole laboral, no es una responsabilidad de índole directamente profesional en el ejercicio de profesión. Entonces, laboralmente se las ha dispensado en algunos de los casos para que no atiendan enfermos de COVID, pero tratándose de que los que sí en ejercicio de su profesión sí están atendiendo médicamente a estos pacientes y de repente por una conducta de rebelión o acción de sanción como lo que ellos pretenden hacer para evitar que o aconsejar que se pongan el cubrebocas, pues los podría llevar a enfrentar una responsabilidad penal por negarse a atender esa prestación médica, asistencia al enfermo, y eso pues los lleva a pues que la conducta se encuadre en una conducta delictiva y pues pudiera sancionarlos. Entonces, lo más conveniente es que ejerzan su profesión y pues sí hay una circunstancia que afecta a nivel mundial a pues a los seres humanos y sin embargo ellos al elegir que ejercer la medicina pues también asumieron las responsabilidades que la ley les impuso para ejercer esta, ¿no? Entonces, esas circunstancias quedan claras de que el médico no puede negarse a atender a un paciente. Y en caso de que no tenga especialidad para poderlo atender, pues canalizarlo o hacer que lo atienda quien tenga la capacidad para hacerlo. Claro que sí, pues muchas gracias, Jesús. Lo único cierto aquí son dos cosas. Primero, estamos ante una pandemia inédita de la que debemos cuidarnos. Y segundo, para llegar a estas instancias de ver si se demanda o no, pues mejor hay que cuidarnos, hay que protegernos y respetar el trabajo de los médicos, justamente evitar los contagios para no llegar al hospital y tener que vivir una situación como esta muy lamentable, porque aparte de la pena, en este caso la persona que muere por COVID, la situación social que se genera, luego se genera también un problema legal por toda esta situación. Así es que la conclusión sería, existe ley para atender este tipo de asuntos, pero también nosotros los ciudadanos debemos cuidarnos y ser responsables. Gracias, Jesús. Buenos días. Buenos días.